pueden tomar asiento, siéntense por favor, hermanos. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Voy a leer solamente 3 versículos. Hebreos capítulo 12, voy a leer solamente los versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice la palabra del Señor así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor. Ayúdenos, oh Señor, a entender esta palabra, estos versículos y los otros que voy a leer, Señor, y cada palabra que salga de mi boca sea de acuerdo a su voluntad, Señor, no a la mía, sino a la suya, y que sea para edificación, para bendición, Señor, para consolación y para edificación, para santificación, para lo que la iglesia suya necesita, Señor. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Usted es el Señor, la cabeza, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y queremos hacer su voluntad, Señor. Se lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesús, y las gracias le doy, Señor. Amén. Hay 2 cosas, hermanos, que quisiera que recordáramos. 2 cosas bien importantes. Una, que siempre hay gente que nos está viendo. Y las personas que saben que somos cristianos, pues ya sean otros cristianos o ya sean gente inconversa, pero nos están viendo. Y nos ven, nos observan, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero la gente nos mira. Y tenemos que, hermanos, y ese es uno de los puntos importantes que quiero que nos llevemos en nuestro corazón. La gente nos mira. Y probablemente va a haber mucha gente que, aunque demos buen testimonio, nos van a criticar, nos van a juzgar y nos van a ver mal. Pero ese no es el punto importante. Va a haber gente que sí va a valorar su vida, su testimonio. Pero el punto principal, hermanos, es que si estamos bien delante de Dios, va a haber gente que va a valorar su testimonio. Y Dios lo va a recompensar, ese es el otro punto. Dios lo va a recompensar en la eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada. Hermanos, esta vida es pasajera. Y cada día y cada cosa buena que hagamos para la gloria de Dios, Dios nos va a ir acumulando ese tesoro celestial. No sé si me estoy explicando, hermanos. Porque acuérdese lo que el Señor Jesucristo dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ahora, entiendo perfectamente bien que necesitamos de la economía, necesitamos del dinero, necesitamos las cosas materiales, todo lo necesitamos mientras estemos en esta tierra. Pero que nuestro enfoque principal, hermano, esté en lo celestial, porque aquello es eterno y esto es pasajero, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, pensemos en esto.
y eso es el punto que vamos a estar viendo aquí en este pasaje. No es una idea mía, es algo que Dios nos lo va a mostrar a través de su palabra. Que cada día pensemos, hermanos, cómo yo estoy llevando mi vida delante de las demás personas, donde quiera que esté, comenzando por mi hogar, en el trabajo, en la calle, en la tienda, con las personas que me relaciono, donde entro, con cualquier persona, en tu negocio, en lo que sea. Personas que llaman por teléfono, que yo llamo, que me llaman, que le texteas, que mandas un texto o te mandan un texto. ¿Cómo tú te portas? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo es tu testimonio para con esas personas? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas a esas personas? Porque de todo eso, ¿no? De todo eso, Dios nos está viendo, ¿verdad que sí? Amén. Dios nos está viendo. Y de todo eso, no quería decir daremos cuentas, pero sí daremos cuentas a Dios. De todo vamos a dar cuentas a Dios, sea bueno o sea malo. Pero de todo eso, Dios te lo está acumulando en los cielos, en lo celestial, para premiarte, para galardonarte. Para galardonarnos en aquel día, para toda la eternidad. Y aquello será eterno, será para siempre. Aquí, mira, la mayoría de las personas, y está bien, no tiene nada de malo, pero la gran mayoría, lo más importante para ellos es hacer tesoros en la tierra, ¿verdad que sí? Amén. Hacer tesoros en la tierra. Mira, yo tengo acá y allá y esto y lo otro, y aquel no tiene nada. Para ellos eso es lo más importantísimo, hacer tesoros en la tierra. Pum, se muere, le dio un infarto, se fue, y sin Cristo se fue al infierno. ¿Y de quién será todo lo que hizo? Y el que se quedó con aquello también se va a morir. Y el otro, y se muere, y las cosas materiales se quedan aquí. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que esta tierra va a desaparecer. ¿Dónde quedará todo eso? Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que permanece ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, hermano, qué importante es pensar cómo está mi vida delante de los ojos de Dios y cómo yo estoy sobrellevando mi vida para con los de allá de afuera. Con los de afuera, con la gente que me mira, con la gente con la que me relaciono, cómo yo estoy siendo con esas personas. Piensa en eso. Ese es el punto. Cuando salgamos de acá, hermanos, que salgamos pensando, yo tengo que dar un buen testimonio siempre donde quiera que ando, donde me meto, con el que hablo, con el que llamo. Tengo que ser amable, porque la Biblia nos dice que seamos amables, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Dice que seamos amables con las demás personas, que demos buen testimonio. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a leer el versículo 1. Dice, por tanto, por esta razón. Ahora, ¿por qué dice el apóstol, por tanto? Por los testimonios que él ha venido contando del capítulo 11. Por todos los testimonios en ese capítulo anterior, porque todo el capítulo anterior, el capítulo 11, yo sé que usted lo ha leído, todo eso, hermano, está lleno de testimonios de personas que vivieron para el Señor y que muchos sufrieron y murieron por la causa de Cristo, por la causa de Dios, por obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y veamos el verso 35, hermanos, por favor. Ahí en el capítulo 11, verso 35, vea lo que dice ahí. Solamente vamos a ver algunos de los testimonios, de tantos testimonios que hay ahí. Dice el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Bueno, estas mujeres, quien sea que haya orado, uno de los siervos de Dios, haya sido profeta, haya sido el Señor Jesucristo, o haya sido alguno de los apóstoles, dice, recibieron
sus muertos. Aquella persona que había muerto fue regresado de la muerte a la vida, mas otros fueron atormentados. O sea, unos recibieron la bendición de recibir a un muerto, otros fueron atormentados. Dice, no aceptando el rescate. O sea, tratándolos de comprar, tratándolos de seducir a que negaran al Señor. No negaron al Señor, entonces fueron atormentados a fin de obtener ¿qué? Mejor resurrección, a fin de estar bien con Dios. Y luego dice el verso 36, otros experimentaron vituperios, o sea, burlas. Personas que se burlan, porque así es, se van a burlar. Si tú eres una persona de fe, una persona que tienes tu confianza puesta en el Señor, va a haber gente que se va a burlar de ti, ¿verdad? Especialmente aquellas personas que tienen su mirada puesta en las cosas de este mundo. Van a menospreciar a una persona de fe. Esa persona va a burlarse. Dice, bueno, estas personas experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. Verso 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todas estas personas, hermanos, siervos de Dios, sufrieron por la causa del Señor Jesucristo o por la causa de Dios, por guardar las palabras del Señor, por obediencia. Pero sufrieron. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual ellos estuvieron dispuestos a sufrir? Ellos estaban dispuestos a sufrir la causa, y eso lo vamos a ver ahí también más adelante en uno de los versículos, porque tenían puesta su mirada en lo celestial. Tenían puesta su mirada en lo celestial. Ahora, esas personas, hermanos, que lo menospreciaban, que se burlaban, que los perseguían, que los mataron, que los menospreciaron sobre todo, lo hacían porque no creían en Dios. Ellos no creían en el Señor. Así que en el versículo 1 del capítulo 12 dice, por esta razón, por esa razón, por esto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, o sea que hay gente que nos mira siempre. Siempre hay gente que nos está viendo. Cómo nosotros nos comportamos, cómo actuamos, nuestro testimonio. Y yo sé que la mayoría probablemente vayan a hablar mal o vayan a criticar. Pero si usted está dando un buen testimonio ante los ojos de Dios, pues va a haber gente contraria, gente enemiga. Lo vemos aquí, que estas personas eran apedreados, perseguidos, aserrados, muertos, puestos a prueba. Pero a nosotros nos está sirviendo esto para edificación y para animarnos y para decir, nosotros debemos de ser así. Poner nuestra mirada, porque eso es el propósito, ese es el plan, que pongamos nuestra mirada en lo eterno. ¿Cierto? Ahora, dice, nosotros también, el versículo 1 del capítulo 2, hermanos, dice, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor nuestra tan grande nube de testigos, una grande nube de testigos que nos están viendo. Así que, hermanos, ¿cuál es el punto, el plan, el propósito de todo esto? Que cuidemos nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Veamos en el capítulo 11, el versículo 4, fíjese lo que dice ahí. Dice, por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nosotros sabemos que a Abel, Caín lo mató, o Caín mató a Abel. Envidia, coraje, odio. Pero Dios da testimonio de Abel de que él estaba haciendo las cosas bien. Dice ahí el versículo 4, termino de leerlo, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, esto, hermanos, todo lo que he dicho desde el principio, esto se hace por fe, por la fe. Porque sin fe no puedo agradar a Dios. O sea, ¿qué es lo que hace la fe? La fe, hermanos, nos hace ver las cosas que aún no existen. ¿Verdad que sí? La fe nos hace ver aún aquello que no existe. Vea lo que dice el versículo 1 ahí en Hebreos 11. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos, hermanos, como iglesia? Esperamos el arrebato de la iglesia, ¿verdad? Nosotros esperamos que vamos a vivir por toda la eternidad en el cielo, ¿verdad que sí? Nosotros esperamos por la fe que Dios nos va a recompensar. Ahora, pero una persona que no tiene fe o que su fe es muy debilucha, que tiene su mirada más puesta en lo material, su fe es débil, no puede visualizar con claridad estas cosas. Pero una persona que tiene la fe fuerte, como nos muestra aquí los testimonios, tiene su esperanza, su mirada, y no le importa lo que pase, no va a negar a Dios, va a preferir mejor ser maltratado o ser avergonzado, o va a preferir humillarse. Si tiene que pedir perdón, va a pedir perdón. Si ofendió, porque no somos perfectos, si ofendemos y tenemos que pedir perdón, voy a humillarme a pedir perdón porque yo sé que Dios me está viendo y eso me va a contar en mi vida y para toda la eternidad. Pero eso se ha de hacer por fe, por la fe. Dice aquí, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que esperamos, de lo que yo espero. La fe es la seguridad de que aquello, de todo lo que Dios ha dicho, se va a cumplir. Es una verdad, es una realidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Pero sin fe no lo puedo ver, no me puedo dar cuenta. Entonces, sin fe, mi vista, mis ojos, mi mentalidad se va a lo de aquí, a lo pasajero. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Por eso el mundo, la mayoría de las personas que no son cristianas, tienen su mirada puesta en esto, en lo material, en lo terrenal. Y toda su vida se la acaban, la agotan, la acaban en lo material, hasta que se llega el día de la muerte, se murieron y se fueron. ¿Y en qué quedó todo? Ahora, si al último se arrepienten y se van con el Señor, pues amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿y si no se arrepintieron y se murieron y se van al infierno? Como el rico aquel que habla el Señor Jesucristo de la parábola del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, que hacía banquete cada día con esplendidez. Dice, versículo 1, hermanos, Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y dice la convicción, la seguridad de lo que no se ve. O sea, una persona con fe puede visualizar, por la fe, puede visualizar lo que Dios le ha prometido, que lo va a recibir y que Dios lo tiene allá en el cielo. Y una persona por fe quiere ser agradable a los ojos de Dios, ¿cierto? Quiere agradar a Dios. Cuida su vida, procura ser agradable a los ojos de Dios, piensa en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios
Y está en eso, está envuelto en eso para que su vida esté caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque quiere agradar a Dios. Y cuando falla, porque somos humanos, y cuando pecamos, venimos, Señor, perdóname. Y si ofendí, voy a pedirle perdón a la persona que ofendí, porque es muy fácil venir y al altar y arrodillarme, pedir perdón al Señor aquí, ¿verdad? Pero a veces ofendí, hice daño a otra persona, pero a esa persona no le quiero pedir perdón porque el orgullo puede más. O sea, tuve el valor para ofender, tuve el valor para hacer aquello, pero no tengo el valor para ir y decir, perdóname, me equivoqué, te ofendí. ¿Me explico, hermanos? Y usted sabe que si yo no lo hago de pedir perdón, el Señor Jesucristo lo dijo, entre tanto que estás en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario, porque el día que llegue allá, va a salir, ahí está. Porque nunca hice el ponerme a cuentas o pedir perdón. Dios está dispuesto a perdonarnos todo pecado. Y si la persona aquella a la cual ofendí no me quiere perdonar, ese será su problema, pero yo ya puse lo de mi parte, ¿me explico, hermanos? Yo ya hice mi parte. Yo pido perdón, y perdóname, no te perdono, y que fuiste, que eres esto, y eres, bueno, está bien. Yo tengo que, calladito, humildito, y aunque me maldiga, y aunque sea lo que sea, no importa, pero yo hacer mi parte. Para estar bien con Dios. Porque si no lo hago, hermanos, me engaño a mí mismo y no estaré bien con Dios. Por eso el versículo 1 del capítulo 12 dice que tenemos alrededor una nube de testigos, gente que nos mira, hermanos, gente que se da cuenta. Y es por medio de la fe. Ahora fíjese lo que dice el versículo 2 del capítulo 11, ahí en Hebreos 11:2 dice, porque por ella, o sea, hablando de la fe, por esa fe, por ella, por la fe, ¿qué fue lo que alcanzaron estas personas? Buen testimonio. Buen testimonio. O sea, por medio de la fe. Vemos, hermanos, nos damos cuenta lo que hace la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe te lleva a ver cosas que no se miran, que aún no están, que aún no existen. Porque si una persona, hermano, sin fe, y yo digo, bueno, yo tengo un galardón allá en el cielo, pues van a decir que estoy loco, ¿verdad? Ya se le aflojaron las tuercas o se trastornó, lo como usted quiera. Pero por la fe yo lo puedo ver. ¿Me explico, hermanos? Por la fe lo puedo ver. Entonces, por esa fe que yo puedo ver aquello que Dios un día me va a premiar, me va a galardonar por lo que yo haga bueno, porque si hago las cosas malas, pues entonces no voy a esperar nada, pero si hago las cosas buenas y le sirvo y me esfuerzo y quiero, Señor, ser agradable a ti y decir, Señor, ayúdame, Señor, yo soy humano, cometo errores, a veces no entiendo todo, no lo sé todo, o no sé nada, Señor, pero quiero hacer las cosas bien para ti. Dios lo mira eso y Dios lo atiende. Y Dios me ayudará. Y entonces así las cosas se pueden ir haciendo mejor. Y eso es por la fe, dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vea lo que dice el verso 3, por la fe entendemos, o sea, por la fe podemos entender, podemos ver, podemos darnos cuenta que todo este universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe fue hecho de nada, de lo que no existía. Ese es nuestro Dios, creador de todas las cosas del universo. Entonces, hermanos, a través de esa fe podemos
ver muchas cosas y podemos mejorar mucho, mucho más nuestro testimonio. Yo y ustedes y yo, todos. Porque todos necesitamos que esa fe crezca, que esa fe se fortalezca para que seamos mejores allá afuera, para con los de afuera. Y al ser mejores para con los de afuera, hermanos, estamos dando testimonio también para el Señor. ¿Me explico, hermanos? Porque dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Él pues le creyó a Dios y lleva un mejor sacrificio, un sacrificio más excelente. Dice, por lo cual, por esa razón, alcanzó testimonio de que era justo. O sea, esa fe que lo llevó a hacer mejores obras, dio testimonio de que él era un hijo de Dios, de que era justo, de que era justificado, de que era un siervo verdadero de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis? ¿Se acuerdan? Y no es que voy a hacerlo para ser cristiano o para entrar en el cielo o para ganarme el cielo, no. Sino que aquellas cosas van a demostrar, ¿verdad? Que soy justo, que soy un hijo de Dios. De lo contrario, dice, bueno, pues está por verse, ¿verdad? Y aunque muchas de las veces hay personas, ¿verdad?, que saben disfrazarse, hacen buenas obras y todo eso, y aunque no sean hijos de Dios, pueda darse el caso. Pero si la persona lo está haciendo por amor, por fe, para el Señor, para la gloria de Dios, pues eso demuestra, hermanos, que eres una persona que verdaderamente amas a Dios, que eres justo, que has sido justificado. Dice aquí, el versículo 4 al final, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún muerto Abel, aún habla por ella. O sea, Dios da testimonio de todo esto, de este hombre, de Abel. Por eso, hermanos, el apóstol, en el capítulo 12, versículo 1 dice, por esto, por esa razón, por tanto, porque nos está hablando a nosotros, hermanos. ¿Tú crees que Dios te está hablando a ti? Dios me está hablando a mí y Dios te está hablando a ti. Por tanto, por esta razón, por estas personas, por esos testimonios, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos. Dejemos aquellas cosas que nos estorban. Yo no sé qué es lo que a ti te estorba. Yo puedo saber lo que a mí me estorba. Yo no sé lo que a ti te estorba, pero tú sí sabes. Cada quien sabemos qué es lo que a mí me estorba para que yo sea un mejor cristiano. Una persona que le pueda servir mejor al Señor para con los de afuera. Y también aquello que me estorba para que yo pueda ser mejor o más agradable a Dios cada día. ¿Qué será lo que nos estorba, hermanos? ¿Qué te estorba a ti? ¿Qué me estorba a mí? ¿Qué es lo que nos estorba? Verso 39 dice, ahí en el capítulo 11, verso 39 dice, y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio. Todos ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Mediante qué, hermanos? Estamos ahí en el versículo 39, ¿verdad? Amén. Mediante la fe. Aunque ellos no recibieron lo prometido en aquel tiempo, Jesucristo no había venido, ¿verdad? Cuando esas personas que murieron, que fueron aserrados, como creo que Isaías fue aserrado y los profetas, ellos no alcanzaron aquello. Pero bueno, ese es otro punto. Pero estas personas, hermanos, todos alcanzaron buen testimonio, todos ellos estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos. A negarse a sí mismos. No importa que me pisoteen, no importa si dicen que soy un tonto, no importa si dicen que
que soy un tonto, fanático, lo que sea. Se pueden decir muchas cosas. Tonto, desquiciado, no importa lo que sea. Una persona que a veces pues se deja pisotear por los demás y te miran la cara de tonto, de menso. No importa. Lo importante es estar bien con el Señor, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, los fariseos, personas muy preparadas, que te conocían, los escribas y toda esa gente, decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿Que no es hijo del carpintero? ¿No es hijo de aquel? ¿No están todas sus hermanas acá con nosotros? O sea, ¿de dónde? Pobrecito, ¿verdad? Como menospreciándolo. ¿De dónde Imagínense, hermanos, él era el creador del universo. El creador de todo lo que existe, el creador de ellos mismos, el creador del planeta Tierra, el creador de las estrellas, del sol, de todo. Y el Señor nunca dijo, hey, estás equivocado, yo soy fulano, yo soy acá. No. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y eso es lo que Dios dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado. Despojémonos de aquellas cosas que nos estorban para que seamos mejores siervos de Dios. ¿Qué será lo que nos estorba? ¿Será orgullo? ¿Será vanidad? La carne, sobre todo, ¿verdad? Pues esta carne que traemos nos estorba, pero el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Pues dice, más gracias doy a Dios. Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí, murió por mí. Entonces, hermanos, qué importante es que pensemos, ya no quiero vivir yo no quiero que ese orgullo sea el que manipule mi vida, guíe mi vida. Ese orgullo que a veces no me permite, si ofendí, pedir perdón. Ese orgullo que a veces me lleva a la vanidad y que quiero presumir y que quiero sentirme superior a las demás personas. Ese orgullo que me lleva a menospreciar a otros. Ese orgullo, esa vanidad, me estorba, nos estorba, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Nos estorba la vanidad y el orgullo. Si Jesucristo, siendo Dios, siendo el creador del universo, dice que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, dice que sino que se humilló. Y estando en forma de hombre, dice que fue a la cruz y sufrió. ¿Por qué nosotros, hermanos, nos cuesta tanto? Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, lo vamos a ver en un momentito, que todo lo que Él hizo, lo hizo. Él sufrió la cruz, pero tenía su mirada puesta en el gozo que vendría, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios, el apóstol, quien escribió esta epístola de los Hebreos, o este libro de los Hebreos, nos quiere llevar, hermanos, precisamente a eso, a que pongamos nuestra esperanza, nuestra mirada en lo celestial. No para que vamos a dejar de comer o de vestir, o vamos a dejar de tener esto o lo otro. No. Sino para que lo más importante para nosotros, hermanos, para dar un buen testimonio, ¿no?, con aquellas personas de afuera, para que otras personas quieran también venir a Cristo, quieran tener lo que nosotros tenemos,
Pero ¿cómo la gente va a querer tener lo que nosotros tenemos? Y a veces, hermanos, nosotros los maltratamos, los menospreciamos. ¿Cómo ellos van a querer venir? Pero si nosotros somos personas, hermanos, que damos un buen testimonio, y aunque habrá personas que nos critiquen o nos juzguen o nos menosprecien, como usted quiera, pero va a llegar el momento que van a entender y van a comprender, que van a decir, de verdad, esta persona es una persona que ama al Señor. ¿Por qué? Por el testimonio. Por nuestro testimonio. Vea lo que dice el versículo 23 ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe Moisés, ¿estamos ahí, hermanos? Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, y vemos una vez más aquí la palabra fe, en el 23 y en el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, rechazó aquello. Yo no sé, hermano, si yo lo hubiera hecho o usted lo hubiera hecho. Decir, yo salirme de ahí del trono, del reinado, de ese lugar donde había riquezas, donde había gente educada, gente rica, yo rehusarme, llamarme hijo de la hija de Faraón, ser el nieto del Faraón. Pues él lo hizo. ¿Sí lo vemos ahí, hermano? ¿Lo entendemos? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué hiciste eso, Moisés? Verso 26, porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía puesta la mirada, ¿en qué? En el galardón. ¿Pero lo veía físicamente? No lo veía. No lo veía. ¿Pero por qué lo vio? Sí, hermano, ¿por qué lo vio? Por la fe, ¿verdad? Por fe lo veía. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy. Dios, el Señor Jesucristo prometió galardones, sí, pero no nos los ha dado, no los vemos, aunque sí, somos muy bendecidos. Somos bendecidos, claro que sí, pero Dios tiene cosas, hermanos, que ni siquiera por nuestra mente pasa qué será lo que Dios nos va a dar allá en el cielo. Pero es algo maravilloso, hermano. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Bueno, dice al final del versículo 26, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía su mirada puesta en eso. Versículo 2, ahí hermanos en Hebreos 12:2, vamos a leer ese versículo, dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús por la fe. El autor, consumador de la fe. O sea, el que la inició, el hacedor de esa fe y el que la llevó a cabo, el consumador de la fe, dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él. O sea que él veía aquello eterno. La salvación tuya, la salvación mía, la salvación de nosotros, la iglesia. Y ahorita está sentado en su trono, disfrutando de su reino una vez más, después de haberse despojado, de haber dejado su reino. Viene a esta tierra, sufrió, pero no le importó el sufrimiento. Dice que menospreció el oprobio, las burlas. Menospreció todo lo que le hicieron. O sea, no le importó todo aquel sufrimiento, el tormento, las burlas, lo que le hicieron.
cómo lo llamaron, lo consideraron como si fuera un tonto, algo que no servía para nada. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a eso? Eso es el punto principal, hermano. ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Porque tenía su mirada puesta en ese gozo. Dice menospreciándolo, dice, pues, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y luego dice al final del versículo 2, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó, y ahorita ¿dónde está, hermano? Está sentado precisamente en su trono. Está sentado en su trono. Dice el versículo 3, considerad, o sea, consideremos al Señor, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, pensemos en el Señor Jesucristo, considerémoslo. ¿Cuánto Él sufrió? ¿Qué sufrió? Contradicción de los pecadores, de los fariseos, de los escribas, de esa gente que se burló de Él, que lo menospreciaron, que lo llevaron a la cruz a morir. Y claro, él a eso vino, murió por nuestros pecados, Él derramó su preciosa sangre, pero toda esa gente lo menospreció horriblemente. Dice, considera eso, piensa en eso, que Él sufrió toda esa contradicción de toda esa gente pecadora contra sí mismo. ¿Cuál es el propósito de considerarlo? Dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Para que cuando somos menospreciados, digo, bueno, si al Señor Jesucristo le hicieron cosas peores, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que me menosprecien, que hagan lo que quieran, que piensen de mí lo que quieran, ¿qué importa? Con que Dios piense bien de mí. Con que Dios me vea bien a mí. Con que Dios esté allá poniéndome un punto a mi favor. Eso es lo que más vale. Pero eso se ha de ver por fe, hermanos. Por fe. El Señor Jesucristo, recuerde esto. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, hagan tesoros en el cielo. Dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer también. Cada día que pasa, hermanos, cada día que pasa, estamos más cerca de llegar allá. Cada día que pasa. Yo no sé cuántos días me quedan a mí, yo no sé cuántos días le quedan a ustedes, ni usted sabe cuántos días le quedan, pero cada día que pasa es uno menos. ¿Estoy equivocado, hermanos? No estoy equivocado, ¿verdad? Yo no sé, a lo mejor ya ve que el Señor, el domingo dicen que estuvo en la iglesia en Harvestein, no, algunos no sabrán de qué estoy hablando, pero el lunes, pum, murió, y en el trabajo. Se fue a trabajar y ahí murió. Ese señor hubo un tiempo que vino a esta iglesia, se llamaba Luis. Pues ya murió. Yo no sé si está con el Señor o no, espero que sí. Deseo con todo mi corazón que haya esté con el Señor. Confío que sí. Pero él no sabía. Yo no sabía. Para mí fue una sorpresa cuando me dijeron. Fue una sorpresa. Me sorprendió mucho. ¿Cómo? No puede ser. ¿Usted cree que él sabía? Él no sabía. Se fue a trabajar tranquilamente. Así es de que, hermanos, cada día que pasa, estamos más cerca del Señor. Ya sea que el Señor venga o que nosotros vamos. Puede ser que falten 10, 15, 20 años. No lo sé. Pero se va a llegar. Se va a llegar. Se llega. Piensa cómo está tu cuenta celestial. ¿Cómo está tu situación allá en los cielos? ¿Estás poniendo allá para la eternidad o solamente te enfocas en lo terrenal?
Dios quiere, hermanos, y la palabra de Dios a través, especialmente del Nuevo Testamento, nos llama a la santificación, nos llama a que para nosotros lo más importante sea lo celestial, pero el diablo quiere distraernos a que nuestra mirada esté puesta aquí, afanarnos en el afán, en las preocupaciones, en el nervio, en el correteo, y que estemos enfocados en lo de aquí, que esto sea lo más importante, lo que nos preocupa, que porque hay que pagar aquello, que porque esto, que porque lo otro. ¿Y cuántos años hace, hermanos, que estamos con esa situación, con ese problema, y hasta aquí siempre hemos salido adelante? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hasta el día de hoy, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, no nos han metido a la cárcel, o no nos han cortado la luz, y si la cortaron fuimos y la apagamos y ya nos la pusieron otra vez. Que no estoy diciendo porque hace días no teníamos luz, no es que no la hayan cortado, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero si en alguna ocasión se nos olvidó pagarla o algo, puede darse el caso, fuimos y la pagamos y la tenemos, pero el asunto es que en todo el tiempo, hermano, gracias a Dios hemos podido salir adelante. No nos hemos quedado sin comer, no nos ha faltado comida, no nos ha faltado nada, absolutamente nada. No hemos tenido que ir a dormir debajo de un árbol. Hay personas que sí, gracias a Dios, que ninguno de nosotros hemos tenido que ir a dormir en una casita de esas de campaña. Hasta aquí Dios no nos ha dejado. Y la palabra del Señor dice que no hay justo desamparado, ni hijo de Dios que mendigue pan. Esa es la promesa de Dios. Dios lo promete y Dios lo cumple. Entonces, hermanos, Dios quiere llamarnos la atención a que pongamos más interés en las cosas eternas, celestiales. Dice la palabra del Señor ahí que Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Veamos lo que dice Jesucristo, Apocalipsis, ya voy a terminar, hermanos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice aquí, yo vengo pronto. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Si no es por Él, no podemos llegar al Padre. Pero Él es la verdad. Dice, aquí yo vengo pronto. ¿Y qué viene? ¿Con qué viene? Dice, mi galardón conmigo. ¿Qué es lo que va a hacer con ese galardón? Para recompensar a cada uno, no importando lo que haya hecho. ¿Cómo dice? A cada uno según sea su obra. O sea que el galardón va a ser de acuerdo a lo que tú hayas hecho. Las obras no son para alcanzar la salvación. Nadie, absolutamente nadie puede alcanzar la salvación por obras. Pero los galardones sí. De acuerdo a tu vida, después de ser salvo, después de ser cristiano, así va a ser tu galardón allá en el cielo. Si tu actitud, si eres cristiano y eres salvo, pero si tu actitud es pésima y andas dando mal testimonio allá afuera, pues galardón, quién sabe. Porque va a ser de acuerdo a cómo tú obras. ¿A qué se refiere con la obra? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo miras a tu prójimo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? Porque por la fe es que podemos visualizar que lo que Dios dice es verdad. Y Dios nos llama a santificarnos. Dios nos llama a que pongamos más interés en las cosas celestiales. Y eso es de acuerdo a la fe, hermanos, por la fe. Entonces el Señor Jesucristo dice, aquí vengo pronto, y viene con su galardón para recompensar
a cada uno de acuerdo sea su obra. Ahora termino en segunda de Juan, hermanos, por favor. Termino ahí en segunda de Juan. Y vamos a ver los versículos 6 hasta el 9. Dice, y este es el amor. Amor hacia Dios, amor hacia el prójimo, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 8 dice, mirad por ustedes mismos. En otras palabras, ahora pongan atención en ustedes. Mirad por nosotros, por mí, yo por mí y usted por usted, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, examínate, obsérvate cómo está tu vida, cómo es tu actitud, tu comportamiento. ¿Estás verdaderamente sirviéndole al Señor? Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro galardón, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en su doctrina o en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Espero, hermanos, que haya sido de bendición para sus vidas. Espero que Dios nos ayude, hermanos, a salir con nueva meta, con una nueva mentalidad de cómo vamos a ver a las personas allá afuera. Si lo hacías bien, hazlo mejor. Si tienes algo contra alguien y tú sabes que hay un problemilla ahí, algo, ponte a cuentas con esa persona. Ponte a cuentas. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que el Señor venga. Ofendiste, pide perdón. La palabra de Dios dice que aún aquellas personas que nos ofenden, hay que ir a pedirles perdón. Antes de que traigas tu ofrenda al altar, dice, ponte a cuentas con esa persona, pídele perdón. Pero yo no lo ofendí, pues pide, como quiera, ponte a cuentas con él. Pero el orgullo, hermanos, hay que despojarnos de él. Hay que hacerlo a un lado, porque eso estorba, para que seamos buenos cristianos. ¿Somos cristianos, verdad, hermanos? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias por su palabra. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias por su maravilloso amor, por su paciencia. Yo no sé si alguien quiere pasar al altar, venga al altar. Si alguien quiere venir a orar aquí, pues venga. Tiene algo que decirle al Señor, puede hacerlo. Yo sé que puede hacerlo desde su lugar, desde su banca, pero si quiere venir al altar, venga. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, en su presencia, Padre. Aquí estamos, Señor, y necesitamos de usted. Necesitamos estar a cuentas con usted, Señor. Pedir perdón. Si tenemos que pedirle perdón a alguien más, hay que pedirle perdón. Si hay que reconciliarnos, hay que reconciliarnos. Señor, queremos estar bien con usted, Señor. Necesitamos de su ayuda, de su guianza. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor. Nos redarguya. Aquellas cosas que nos son ocultas, Padre, que usted nos las revele y que nos haga saber, hey, aquí estás mal, aquí estás fallando, aquí hay esto que está mal contigo. Padre, ayúdenos. Y gracias, muchas gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos que pasaron aquí, que usted les bendiga, les ayude. Padre, ellos quieren también estar de lo mejor con usted, Señor. Dele sabiduría, dirección, que en sus pensamientos estén bien claros, Señor, para venir a usted y pedirle, Señor. Y si algo hay
con alguna persona más, de ellos a alguien más o alguien más hacia ellos, que lo busquen y que se pongan a cuenta, Señor. Porque eso es lo más importante. No importa que nos vean cara de tonto, cara de lo que sea, pero que seamos humildes para que usted nos ensalce. Su palabra dice, el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. Ayúdenos, Padre, a ser humildes. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén.